Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Despierta Cristiano. En esta ocasión estaré hablando sobre el sínodo de la sinodalidad que está debatiendo sobre las diaconisas, los sacerdotes casados y el gobierno de los laicos. También estaremos hablando sobre el cardenal chino Zen. La respuesta del Papa sobre la bendición a uniones homosexuales es pastoralmente insostenible. Y por otra parte, el cardenal Miller le contesta al cardenal Duca sobre los dubia que está en descontinuidad con la enseñanza de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Esto estaremos hablando el día de hoy, pero los invito antes de iniciar para que compartan el video, den sus opiniones y se suscriba a este canal para que cada día seamos más. Así que iniciamos con nuestro Padre Nuestro. Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, et non nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Iniciamos. Bueno, pues vamos a iniciar con el sínodo de la sinodalidad que está ahorita en su desarrollo y entrado a una etapa donde discutirán diversos temas a partir de prácticamente de sábado 14 de octubre hasta el próximo miércoles, que es el 18 de octubre. Entonces estarán debatiendo y cuestionándose diversas preguntas. La pregunta general es, ¿cómo podemos compartir mejor los dones y las tareas al servicio del Evangelio? Ese es como el título, vamos a decirlo así. Sin embargo, ese estará en los diferentes próximos días. Se está hablando o debatiendo, mejor dicho, sobre, por ejemplo, el liderazgo de los laicos, el ministerio de los laicos, el clericalismo, el papel de la mujer en la gobernanza de la iglesia, la posibilidad de diaconisas, la posibilidad de sacerdotes casados, formación en los seminarios para fomentar la sinodalidad, papel de los obispos en una iglesia sinodal. Entonces, estos son los temas y los interrogantes que se están, vamos a decir, debatiendo en el pleno de la sala Pablo VI, en el sínodo de la sinodalidad. Hay varios temas muy buenos, el liderazgo de los laicos. Lo que me llama la atención es formación en los seminarios para fomentar la sinodalidad. O sea, ya para preparar a los nuevos sacerdotes para que se encaminen ya hacia este cisma, vamos a llamarlo así, y separarse de la centralidad de la iglesia, ya desde los jóvenes que están como estudiantes en los diversos seminarios. Y el papel de los obispos en la iglesia sinodal, o sea, también la continuidad para preservar, para cuidar, para preservar esto de la sinodalidad y vamos a decir, el legado que podría dejar el Papa Francisco en la iglesia. Entonces, muchas preguntas, interrogantes, o sea, basado en esos temas, vienen las interrogaciones interiores y dentro de la planeación de, por ejemplo, cómo conseguir que las mujeres se sientan parte integrante de esta iglesia misionera. Otra de las preguntas es, ¿percibimos nosotros los hombres
sobre todo los consagrados, la diversidad y la riqueza de los carismas que el Espíritu Santo ha dado a las mujeres? Otra pregunta. El modo en que actuamos depende a menudo de nuestra educación pasada, de nuestra educación y experiencia familiar, o de los prejuicios y estereotipos de nuestra cultura. Esta pregunta, esa tercera pregunta, bueno, todas son buenas, pero esa tercera pregunta da mucho en el enclave, porque eh, nuestra educación que recibimos, hombre, mujer, no importa, influye, la educación que recibimos en casa, en la casa paterna, influye en nuestro desenvolvimiento y en nuestro punto de vista de las mismas cosas dentro, por adquirida esa experiencia o ese conocimiento dentro del núcleo familiar. Y esto va a depender también, pues, de la cultura, obviamente. Eh, otra pregunta, otra interrogante, dice, ¿nos sentimos enriquecidos o amenazados cuando compartimos nuestra misión común y cuando las mujeres son corresponsables en la misión de la Iglesia, sobre la base de la gracia de nuestro bautismo común? Son interrogantes muy interesantes, preguntas muy, vamos a decir, profundas, en el cual van a ir debatiendo o ya están debatiendo sobre estos temas. Entonces, se planteó también el sacerdocio junto con otros ministerios bautismales, preguntando si el clero está preparado para aceptar que todas las partes del cuerpo son importantes. O sea, que si el clero está a aceptar, por ejemplo, las diaconisas, si se acepta la función o la labor de las diaconisas como primer paso, asumo yo, hacia el sacerdocio femenino, que así lo están, vamos a ir planteando, vamos por partes, así como construyendo por partes. ¿Cómo se va a sentir el clero masculino en relación al clero cuando llegue su momento femenino? Y lo que no se ha hablado, o al menos no se ha informado, sobre cómo serían esas ordenaciones para diaconisas y cuál es su labor inmediata o práctica. Porque si bien tenemos las hermanas religiosas, tienen su funcionamiento aún dentro de la iglesia y dentro de vamos a decir, de el ámbito femenil, y son muy importantes en las misiones y la evangelización. No es suficiente con ser mujer consagrada en el sentido de haber realizado sus votos de castidad, pobreza y obediencia. O sea, no es suficiente o quieren una posición en la jerarquía, porque eso es lo que veo, ¿no? Que las quieren ser sacerdotes, pues quieren también ser parte de la jerarquía, ¿no? Entonces, esos son los temas que se están debatiendo. Y se pregunta, que además de ser hombres, también los hombres pues, son ministros, los sacerdotes son ministros, varones. Ahora la pregunta viene, ¿cuál es la relación entre el ministerio ordenado y los otros ministerios bautismales? ¿Están dispuestos a aceptar que todas las partes del cuerpo son importantes? Pues yo creo que esta pregunta sale un poquito como de sobra, ¿no? En el sentido de que pues todos somos importantes, cada quien en su ramo o cada quien en su área. Otra pregunta se hacen es que estamos dispuestos, o sea, como ordenados, como sacerdotes ordenados, a aceptar que todas las partes, perdón, a aceptar que Cristo es la cabeza del cuerpo y que el cuerpo solo puede funcionar si cada parte se relaciona con la cabeza y con las demás partes. Pues creo que personalmente, pues eso es, ¿no? O sea, reconocemos y aceptamos que Cristo es la cabeza de la iglesia.
y que todas las partes del cuerpo místico de la iglesia, pues, son importantes, ¿no? ¿Puede el cuerpo de nuestra iglesia actuar en armonía o las partes se retuercen en todas direcciones? Pues ahorita están todas direcciones, ¿no? Si queremos dar contestación a esta pregunta, ahorita están por todos lados por la confusión que ha implantado el Papa Francisco y el cardenal para defensa de la fe, Víctor Manuel Fernández. Eh, mm, Había pensado hasta cierto punto que era ineptitud en la posición, por ejemplo, del cardenal Fernández, pero reflexionando y hablando con amigos y conocidos, uno de ellos dijo, no es que quizá no sean aptos para la posición, son aptos para la posición, por eso los han puesto ahí. Aquí el asunto es que son vivos, que son astutos para usar esa posición y dar la distorsión a lo que ellos quieren y desean. O sea, es un plan intencionado de confundir, de decir verdades a medias, que todo es relativo, por aquello de que divide y vencerás. Así que las fichas sinodales, porque va por secciones o por fichas, gobierno y ministerios femeninos. En los próximos días, distintos círculos pequeños que trabajan en los grupos, en las mesas de trabajo, estarán debatiendo sobre, por ejemplo, la ficha B2.2, afirma que el proceso sinodal, eso se lo estoy leyendo textualmente, ha reconocido una clara llamada a superar una visión que reserva cualquier función activa en la iglesia solo a los ministros ordenados, que son los obispos, los sacerdotes y los diáconos, reduciendo la participación de los bautizados a una colaboración subordinada. Ese es vamos a decir, como el tema general para discutir. En toda organización, pues hay diferentes posiciones, ¿no? El dueño o los inversionistas, los administradores o los managers, o los directores, los managers y el trabajador común. O sea, no hay de otra. Es el sistema administrativo, ¿sí? Entonces, el hecho de ser subordinado, o sea, que yo sea laico y vaya y participe en las actividades de la parroquia o de la diócesis, ¿me limita o me reduce? Pues prácticamente no, porque estoy cumpliendo con mi deber o con mi misión de laico. El sacerdote, el obispo, el diácono está también en su posición. Entonces no es reducirnos nosotros como bautizados a una colaboración subordinada, porque estamos haciendo nuestro papel dentro vamos a decir, del parámetro de laicos. Espero que me haya dado a entender. La sección B2.3 subraya que todos los grupos sinodales continentales habían hecho un llamamiento para que se aborde la cuestión de la participación de las mujeres en el gobierno, la toma de decisiones, la misión y los ministerios en todos los niveles de la Iglesia, y para que esta participación cuente con el apoyo de las estructuras apropiadas para que no se queden de una mera aspiración general. Entiendo, comprendo con estas frases que van a discutir es cómo meter la labor de la mujer ya dentro de la jerarquía, ¿no? Pero también la labor de la mujer, pues tenemos desde la catequista hasta la mujer religiosa, que su labor es participativa dentro de la comunidad, dentro de la parroquia, dentro de la diócesis. Y si vemos, la mayoría de las mujeres o las que están trabajando como catequistas son mujeres.
Entonces su participación es bien amplia y no está de una manera como subordinada en el sentido que decía anteriormente, o sea, una subordinación, ¿no? Hay una libertad también de acción y de participación dentro de la parroquia en la misma catequesis para los niños, por ejemplo. Entonces se plantea la cuestión de la posibilidad de crear nuevos ministerios para que las mujeres respondan a esa llamada. Entonces, aquí es donde están metiendo o abriendo la puertita, aunque sea un poquito, para el sacerdocio femenino. Eso es lo que yo así lo veo, no sé usted. Ahora, interroga este punto que van a discutir, la B2.3, interroga y dice, ¿qué nuevos ministerios podrían crearse para proporcionar los medios y las oportunidades para la participación efectiva de las mujeres en los órganos de discernimiento y toma de decisiones? Y la labor del obispo es la cabeza de la diócesis, el párroco, la cabeza de la parroquia. Y la participación hasta donde sea de la mujer y da opinión, puntos de vista al párroco, al obispo. Pero crear nuevos ministerios, a mí abre la sospecha de que están abriendo la puerta, sea pequeña, hacia el ministerio femenino. Porque tampoco se ha hablado de las diaconisas, pero no se ha hablado de cuál es la labor práctica de la diaconisa en el día a día, dentro de la parroquia, dentro de la diócesis. No se ha hablado. Entonces, estos nuevos ministerios incluyen ya a la llamada ya diaconisa, ¿no? En concreto, la mayoría de las asambleas continentales, o sea, de los diversos continentes, y las síntesis de varias conferencias episcopales piden que se considere la cuestión de la inclusión de las mujeres en el diaconado. ¿Es posible preverlo? ¿Y de qué manera? Es lo que decía anteriormente. Ya están abriendo la puertita para meter el sacerdocio femenino. Y hay muchas, ahorita, actos de presencia y protesta de muchas mujeres que dicen, queremos el sacerdocio femenino o queremos ser sacerdotes. Pero la situación o la interrogante que se van a desenvolver o sobre la cual se van a desenvolver en las mesas redondas dentro del sínodo, de la sinodalidad, ¿es posible preverlo y de qué manera? Porque todavía está en teoría, pero en la práctica no sé cómo se llevaría, ¿no? Usted como mujer, usted como hombre, acudiría a un servicio religioso de de un diácono mujer, pediría los servicios de ella, por ejemplo. Oh, sí, quiero bautizar a mi hijo. Sí puede la diácono María Luisa, por ejemplo. Esas son las situaciones prácticas. ¿Qué función va a tener dentro de las parroquias, dentro de la diócesis? Porque hablar así de la iglesia, pues es muy genérico, ¿no? Pero eso se reduce a algo concreto y más práctico, como va a suceder. También se habló, mejor dicho, se va a estar hablando sobre el clero casado y la autoridad laica. Así que junto con el papel de la mujer en participar en la actividad, pues viene la participación de los laicos en el gobierno de la iglesia. Un trasfondo general un trasfondo general de alejamiento de una jerarquía eclesiástica clerical hacia una iglesia cada vez más dirigida hacia los laicos. Lo que quiere el Papa es invertir el papel. O sea, el Papa va a ser, sí, autoridad, pero pues ahí está. El obispo sí es la autoridad de la diócesis, pero ahí está.
Es decir, al invertirlo, el laico o la asociación, vamos a decir, asociación de laicos son los que van a decidir, ya no el obispo en su diócesis. No sé qué es, tendrá como una especie de autoridad, como diciendo, ok, ya nomás ella y así va a ser. ¿Qué tal si el obispo quiere algo y ese grupo sinodal dice que no? ¿Cuál va a prevalecer? Si el derecho canónico dice que el obispo es la autoridad en su diócesis, o hay que derogar todos los códigos del derecho canónico para que esto otro funcione, al invertirlo. ¿Cuál va a ser la situación práctica? ¿Sí? Si es así, el laico va a tener cierto derecho de voto importante en el magisterio de la iglesia, por ejemplo, en los cónclaves para elegir un nuevo papa. Eso es lo que visionizan que dentro de la sinodalidad, esa es mi pregunta, que quieren que el laico sí participe y en el futuro podría tener voto en un cónclave. Quizás no lo veamos nosotros, ¿no? En vida. Entonces, también se interroga, ¿no? El papel de los líderes comunitarios, particularmente en los lugares donde el número de ministros ordenados, o sea, sacerdotes, es muy bajo. Pues es muy bajo en general, ¿no? Se ocupan sacerdotes pues por todos lados, en cualquier diócesis, por muy grande que sea, ¿no? Eh, el límite, o no el límite, sino los sacerdotes pues, son ahora sí muy escasos. ¿Por qué? Porque hay un mal ejemplo de los ya existentes, no de todos, de unos cuantos, pero no hay un ambiente católico que proporcione esa aspiración del niño, del joven, de ser como su párroco. Muchos de los ordenados sacerdotes que conozco y he platicado con ellos, yo les he preguntado, ¿por qué te hiciste sacerdote? ¿Por qué decidiste ir al seminario? ¿Tu familia te empujó? ¿Alguna decepción amorosa por ahí o qué sé yo? Dice, no, simplemente el ejemplo de mi párroco, el ejemplo de vida, de fe y de rectitud. Me despertó en mi corazón el deseo de ser sacerdote. Wow. Entonces, ahora otra pregunta. ¿Podría abrirse una reflexión sobre la disciplina en el acceso al sacerdocio de los hombres casados, al menos en algunas zonas? Todo eso está, pues, en discusión y en papel. La práctica, ¿cómo va a ser? Aunque ya hay sacerdotes casados dentro de la Iglesia Católica de rito romano, que fungen o hacen el trabajo igual que un sacerdote con celibato. Sobre todo sacerdotes que son casados, que no son ordenados en otras denominaciones religiosas, episcopales, anglicanos, etcétera, y que se insertan o se convierten en la iglesia de rito romano y son sacerdotes. Entonces, y son casados, ya los hay, pero aquí es dentro de la iglesia de rito romano crear sus propios sacerdotes casados, o que tengan acceso al sacerdocio los hombres varones casados. ¿Y qué límites? ¿Cuál es la exigencia? ¿Cuál es, sí, la exigencia, los requisitos, ¿no? ¿Qué edad debe de tener? ¿Debe tener hijos menores o no debe tener hijos menores? O sea, es un reto muy, muy grande. Pero pasamos a otra cosa, pasamos a otro tema, y también en relación pero lo que estamos hablando, pero la Madre María Grazia Angelini ofrece a los participantes del sínodo de la sinodalidad un tipo de exégesis, perdón,
sobre lo que afirma San Pablo, que hay una liturgia femenina no ritual. Cuando San Pablo llega a la ciudad de Filipo, en Macedonia, y donde Pablo acude a ese lugar. Dice, el apóstol aquí no parte como su costumbre de la sinagoga, sino que se inserta en una liturgia femenina. No lo sabemos. Estamos suponiendo. La madre, en su reflexión aquí ante el signo de la sinodalidad, la madre Angelini, está suponiendo como fue, pero no tenemos todo el escenario completo, porque los Hechos de los Apóstoles 16:13 dice que el sábado salimos de la puerta a la orilla de un río donde suponíamos que habría un sitio para orar. Nos sentamos y empezamos a hablar a las mujeres que habían concurrido. O sea, íbamos a un lugar para orar, para orar. Tal vez se corrió la voz que Pablo estaría allí y las mujeres acudieron. No se dice si también hombres en el texto bíblico, pero dice que nos sentamos y empezamos a hablar a las mujeres que habían concurrido, que se habían reunido, pero no habla este, de que era una asamblea, una liturgia, simplemente, o había quizás una reunión y se aprovechó el momento, predicó Pablo y se adhirieron o se convirtieron o se bautizaron. Muchas de ellas, por ejemplo, Lidia, que dice el Señor le abrió el corazón y pues al escuchar a Pablo y se bautiza ella con su familia. Y hasta ahí llega. Entonces ya ahora quieren usar cualquier textito que parezca, cómo lo podemos manipular para que parezca como el signo de la sinodalidad o parte de. Bueno, vamos a pasar a otro tema con el cardenal Zen. La respuesta del Papa sobre las bendiciones de uniones homosexuales es pastoralmente insostenible. Entonces, esto escribió el cardenal en su blog, este artículo, donde él sospecha y refuta la tesis del cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Defensa de la Fe, de la Doctrina de la Fe, sobre la condición de cismáticos de quienes plantean dudas a un papa. Fernández dijo que quien ataca al papa es un hereje. O sea, eso no tiene ningún fundamento. No tiene ningún fundamento ni texto, ni bíblico, ni doctrinal, ni teologal, ni nada. No tiene ningún fundamento para decidir que una persona es hereje. Es intencional. Sobre todo la mala interpretación de Fernández y el twist que le da es maligno. Pero personas que emitimos opiniones en los medios sociales no significa que somos herejes, no estamos renegando de la fe y de Jesucristo. Estamos resistiendo a tantas tonterías que se dicen, ¿no? Por ejemplo, el cardenal Zen dice, ningún católico maduro creerá que quien contradice al Santo Padre es un hereje y cismático, porque hace unos días eso fue lo que dijo el cardenal Fernández. Entonces, ningún católico maduro creerá esa frase. Esto es para crearme yo una autodefensa y proteger y decir, para que se calle en la boca. Es una manera de decirlo. Pero pues no incurrimos en ninguna herejía. Entonces, el cardenal Zen pues hace todo un análisis y contradice y sospecha que las respuestas que obtuvieron sobre las dudas, sobre los 5 dubium, los 5 cardenales que presentaron o firmaron las dudas, pues sospecha que no sean del mismo Papa, sino salgan de la mano del mismo cardenal Fernández. Entonces,
no estamos en cisma, porque es una acusación, es fácil acusar y señalar, pero no estamos en cisma y tampoco somos herejes. De lo contrario, señor Cardenal Fernández, pruébelo. Aquí hay que probar todo, ¿no? Y por las actitudes y acciones, pues yo diría que el cisma lo están creando ustedes, es la jerarquía desde arriba. Bueno, de hecho el cisma ya está hecho, ya está realizado. No ha salido a la superficie, no ha sido una declaración oficial, pero el cisma viene gestándose desde antes del Concilio Vaticano II, con los modernistas, liberales, que ahora están sentados, todos los cardenales ahí, no digo todos, están sentados ahí en el Vaticano. No digo todos, no quiero generalizar, pero muchos, mayoría son liberales, modernistas, y quizás algunos masones. Hay infiltrados, como se infiltró Bugnini, que distorsionó y cambió toda la liturgia en la época de Pablo VI. Entonces, el cisma ya está hecho. Es cosa que salga poco a poco conforme ha ido, vamos a decir, como un volcán que ha ido creciendo la fuerza de la presión interna bajo la tierra hasta que brota, no aguanta más. El cisma está hecho. Y por revelaciones privadas que nuestro Señor ha dado, con pleno conocimiento de causa, digo, bueno, el Señor lo dijo, el cisma está hecho. Y si en el siglo pasado, el siglo XX, había sido de mucha agitación y división, el XXI no iba a ser la excepción, iba a ser peor también. Bueno. Por otra parte, en otra noticia, en la interpretación de Amoris Laetitia, el cardenal Müller contesta al cardenal Duca que las respuestas a los dubia están en discontinuidad con la enseñanza de Juan Pablo II y la de Benedicto XVI. Entonces, donde el cardenal Müller ha enviado una carta al cardenal Duca, enviado una carta que asegura que la respuesta que recibió el purpurado checo del cardenal Víctor Manuel Fernández sobre la interpretación de Amoris Laetitia, que es la aprobada por el Papa, tiene interpretaciones no conforme a la fe católica. En esa relación a la admisión a la comunión de los divorciados vueltos a casar. Entonces, el cardenal argentino Víctor Fernández indica que los obispos deberían desarrollar criterios basados en Amoris Laetitias en sus diócesis, como los que plantearon los obispos de la región pastoral de Buenos Aires, en Argentina, cuando él estaba allá. Entonces, ¿por qué? Porque él participó, porque él estaba allá. Sin embargo, el cardenal Müller dice, el magisterio de Juan Pablo II y Benedicto XVI excluye la posibilidad de que los divorciados vueltos a casar comulguen y reciban la absolución si no dejan de convivir conyugalmente. Entonces, tras analizar esta situación, el cardenal Müller le responde al cardenal Fernández, dice, pero la dificultad con la enseñanza del texto de Buenos Aires no está solo en su discontinuidad con la enseñanza que dejó Juan Pablo II y Benedicto XVI. Pues sucede que esta formulación se opone a otras enseñanzas de la Iglesia que no son solo afirmaciones del magisterio ordinario, sino que han sido enseñadas en modo definitivo como pertenecientes al depósito de la fe. Al Concilio de Trento, que dice la confesión sacramental de todos los pecados graves es necesario para la salvación. Es un concilio también y tiene autoridad, ese Concilio de Trento todavía, y lo seguirá haciendo como lo tienen otros. Punto número 2, dentro de las enseñanzas del Concilio de Trento dice
textualmente, que vivir en una segunda unión como marido y mujer mientras existe el vínculo conyugal es un pecado grave de adulterio, que una condición para dar la absolución es la contrición del penitente, lo que incluye dolor del pecado y propósito de no pecar más. O sea, la nueva onda sinodal es, ya no que se hable del pecado, no se hable del infierno. Todos son bienvenidos, como dijo el Papa Francisco en los jóvenes en Fátima. Todos, con su alboroto, emoción, oh, sí, sí. No, pero ese todos implica un cambio de comportamiento y de actitud y de pensamiento. Así que no todos caben. Si estás dispuesto a lo que dice aquí el Concilio de Trento, es bienvenido. Y si no, pues es tu decisión. Así que en tercer punto, que a ningún bautizado es posible observar los preceptos divinos. Así están las cosas con este sínodo de la sinodalidad. Se ha revuelto todo, se ha abierto la caja de Pandora y esta apertura pues ha levantado mucho polvorín en pro y en contra, ha causado mucha división entre los que están en la jerarquía como los que estamos acá abajo dentro de los laicos. Así está la situación, así que, ¿y usted qué opina? Muchas gracias.